Muy bien, señoritas jóvenes, a los padres de familia que nos acompañan esta tarde, vamos a continuar nuestras clases virtuales. Continuando en el curso de comunicación, el tema que corresponde a los adjetivos. Segunda categoría gramatical dentro de estas familias, ¿cierto? Y el adjetivo para nosotros es un criterio variable. ¿Sí? Entonces, de eso te voy a hablar, te voy a explicar. A nombre del Colegio Academia Winner, en esta 10ª semana que corresponde en el área de comunicación. Muy bien. ¿Qué es para nosotros el adjetivo? A ver, recordando un poquito. Si nosotros mencionamos a un sustantivo o nombre, a ese sustantivo le vamos a añadir, le vamos a agregar un calificativo. Le vamos a describir una característica. Esa característica, ese calificativo, le corresponde a los adjetivos. ¿Está bien? Profesor, entonces, el adjetivo es una categoría variable. ¿Por qué es variable? Porque tiene género, tiene número y también tiene grado. El grado de significación, que nosotros podemos expresarlo, ¿no? En el grado máximo o el sumo grado. Entonces, que corresponde también a ser un accidente o llamado también modificador directo. Muy bien, ahora escúchame la parte teórica. ¿Qué dice? Los adjetivos, palabra variable, ¿cierto? Que acompaña al sustantivo expresando circunstancia de origen, procedencia o también estado. Profesor, ¿pero cómo? Cuando hablamos de una cierta clasificación de los determinantes, hablamos ubicación, hablamos la cantidad y el aspecto numeral, ¿cierto o no? Pero vamos a definir en estos 4 criterios también que corresponde a los adjetivos. A ver, en el criterio semántico me dice, son palabras que indican una cualidad del ser y del objeto, que designamos con el sustantivo. Una cualidad que nosotros podemos mencionar, podemos describir, podemos dar un calificativo específicamente o explicativo de un sustantivo. ¿Está bien? En el criterio morfológico me dice, es una categoría gramatical variable. Les decía, por ser una categoría variable, porque exclusivamente tiene 3 accidentes gramaticales. 3. Número, ¿cierto? Género y lo que llamamos el grado. ¿Está bien? Profesor, entonces, si es una categoría variable, corresponde a la primera familia gramatical. En el criterio sintáctico, señorita, jovencito, a ti, cuando te hablan o te hacen una pregunta de tipo de admisión o examen, cualquier tipo de examen, tienes que tener en cuenta, cuando te hablan desde el punto sintáctico, específicamente vas a entender cuál es la función, en qué situación, en qué parte se ubica el adjetivo dentro de una construcción oracional. ¿Está bien? Vamos a leer. ¿Qué dice? El criterio sintáctico desempeña la función de modificador directo ¿de quién? Del sustantivo. A su vez, también cumple de ser atributo, ¿cierto? En una oración, ¿cierto? Más adelante te voy a explicar cuántas funciones tiene el adjetivo en una construcción sintáctica. Criterio lexicológico. El criterio lexicológico es una palabra de inventario abierto. Les decía también que el sustantivo es de inventario abierto. Y el adjetivo también. ¿Pero por qué, profesor Héctor? ¿Por qué es de inventario abierto? Porque accede. Podemos agregar o se puede incrementar palabras en el tiempo, ¿cierto? Algunos calificativos se pueden adherir a un diccionario español, a un diccionario de la lengua castellana. Por eso es abierto. ¿Está bien? Muy bien, chicos. Vamos a ver la segunda diapositiva que corresponde a... Aquí está, lo elemental. Estos son, como dice, pues temas que te debe interesar bastante. Las funciones del adjetivo
dentro del criterio sintáctico. Primera función, atentos, dice, en cuanto a su sintaxis, el adjetivo desempeña habitualmente 5 funciones diferentes. Atentos primero, dice adyacente de un sustantivo. ¿Qué significa adyacente? Ah, profesor, yo le puedo agregar a este grupo acá, ¿ve? Cuando digo buen, ¿cierto? ¿Cierto? Y le puedo decir grande. O sea, puede haber 2 adjetivos, uno antes y uno después del sustantivo. Cuando yo digo buen, se supone que ya está dando el calificativo, ¿cierto? ¿A quién? A este sustantivo llamado libro. Y luego grande también cumple la función de adjetivo. Ah, profesor, dentro de las posiciones que tiene el adjetivo en una oración puede ser antes o puede ser después. ¿Está claro? Muy bien. Segundo, ¿qué dice? Es atributo de un sustantivo a través de un verbo copulativo. Atentos, lo que no te han enseñado, escúchame ahora. Pero, obviamente acá tenemos el sustantivo, ¿sí o no? Está, mira, me puede ser es o está, estamos hablando de verbos copulativos, o parece sano. Profesor, cierro. Pedro está, parece sano, o Pedro es o parece sano. Entonces, al centro como enlace nos va a servir los verbos copulativos. Entonces, podemos decir atributo, ¿cierto? A través de un verbo. Verbos copulativos. 3. Complemento del predicativo. Profesor, atentos, por favor. Complemento del predicativo. Atentos. Si yo digo la mujer, ¿sí o no? ¿Cierto o no? Aquí tenemos artículo, ¿cierto? Tenemos sustantivo y aquí tenemos el verbo. Entonces, cansada, ¿cierto? Todo esto más esto, vendría a ser ¿qué cosa? El complemento del predicado. Por eso dice complemento predicativo. O sea, también puede ir en la parte del predicado un adjetivo. El adjetivo de cansada. ¿A quién se refiere? A la mujer. A ese sustantivo que ya tú conoces. ¿Cierto o no? Tenemos aquí, cuarta, núcleo de un sintagma adjetival. En este caso, mírame, cuando yo digo muy próximo al barrio, muy próximo, mira, cuando dice, se supone que este muy, ya estamos hablando de qué? Estamos hablando de grados, ¿cierto o no? De un grado de significación que tiene. Entonces, cuando digo muy próximo al barrio, ¿cierto? Todo esto ya corresponde muy próximo, corresponde a lo que nosotros llamamos el núcleo del sintagma adjetival. Listo. Ahí está. Profesor, entonces tienes que tener bastante cuidado cuando te hablan sobre este punto del aspecto sintáctico. 5. Núcleo de un sintagma preposicional. Profesor, ¿cuál es la preposición? Primero, reconozco la preposición, aquí está. ¿Sí o no? ¿Está bien? Preposición. Entonces dice, lo acusaron por tonto. O sea, después de esta preposición, esto vendría a ser lo que llamamos el adjetivo. Ahí está, ¿ven? Fíjate, núcleo de un sintagma preposicional. Lo acusaron, este lo está reemplazando un pronombre personal, ¿cierto o no? Pronombre personal, lo acusaron por tonto. Aquí este tonto vendría a ser lo que corresponde al adjetivo. ¿Te das cuenta? Esto debes saber en el criterio sintáctico. Muy bien, vamos a ver la tercera diapositiva. ¿Qué me dice? Atentos, por favor. ¿Qué me dice la tercera diapositiva? Muy bien, a ver, síganme aquí, por favor. Tenemos a los adjetivos calificativos, a esta cierta clasificación que nosotros tenemos, ¿cierto? Dentro de los adjetivos vamos a ver 2 clasificaciones. 1, los calificativos, los determinantes, y dentro de los determinantes tenemos también a los numerales. ¿Está bien? Primero, aquí, el adjetivo explicativo, atento, el adjetivo explicativo, ¿qué me dice? Son aquellos que sirven para explicar o resaltar las cualidades, por lo general,
se antepone al sustantivo, se antepone, ¿ya? También puede ir entre comas, tiene intención poética, se les llama también adjetivos epítetos. ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, aquí está de color negrito, la que está más resaltado, esta partecita para mí es un adjetivo. ¿Pero qué adjetivo, profesor? Adjetivo explicativo. Y mujer vendría a ser para mí lo que corresponde al sustantivo. Igual, pobre hombre, gran ciudadano. Se supone que aquí está anteponiéndose a quién, al sustantivo. Entonces, por ende, también va a cumplir la función de ser un adjetivo epíteto. El adjetivo epíteto se va a anteponer antes del sustantivo. Adjetivos especificativos. ¿Qué me dice? Aquellos adjetivos que señalan cualidades para diferenciarnos de otros que no las tienen. Generalmente se posponen al sustantivo. Se pospone significa después del sustantivo. ¿Está bien? Por ejemplo, animales feroces, ¿cierto? Alumno estudioso, conductor negligente. Ah, profesor, entonces acá primero este es el sustantivo, ¿cierto? Y luego vendría a ser lo que corresponde al adjetivo. Listo, tenemos adjetivos explicativos y los adjetivos especificativos. Muy bien, ahí están las dos clasificaciones que tenemos que corresponden a los adjetivos calificativos. Muy bien, ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a aclarar esto, atentos. Este adjetivo epíteto también funciona o cumple una función muy importante dentro de las figuras literarias, dentro de los recursos literarios, ¿cierto? Para nosotros, el epíteto es una figura literaria, ¿cierto? Pero también lo consideramos dentro de los adjetivos. ¿Por qué? Es que se caracteriza por tener una cierta particularidad cerca, ¿a quién? Al sustantivo. Por ejemplo, dice, este ejemplo, poner al lado de un nombre, o llamado también sustantivo, un adjetivo para explicar alguna característica de ese nombre. Por ejemplo, a la emisor le interesa decir esa característica, pero esa característica del hombre, o perdón, del nombre, no es importante para entender la oración. Si quitamos el adjetivo, la oración se entiende igual. O sea, solamente vamos a hablar que ese adjetivo le vamos a utilizar para dar un poquito más de realce. ¿Ya? Como que le vamos a dar un poquito mayor de énfasis, sobre todo, ¿no? En esta palabra, al lado de quién? Del sustantivo. Muy bien, acá ve, por ejemplo, dice, la nieve tapada. Completamente la seca hierba del jardín. O sea, así fuese, seca hierba seca, ¿va a cambiar el sentido? No va a cambiar, va a seguir siendo lo mismo, solamente para cambiar el énfasis de la pronunciación. Entonces, al igual que decirle, la nieve tapada, completamente la hierba del jardín. Normalmente el epíteto va delante del nombre, no va detrás del sustantivo. Siempre irá antes del sustantivo. Antes del sustantivo siempre va a ser un adjetivo epíteto. Muy bien, vamos a ver, pasamos a la otra diapositiva así de rápido. Aquí, dentro del accidente gramatical vemos a los grados. Atentos, por favor. Los grados de significación. Por ejemplo, tenemos el primer grado, el grado positivo. ¿Qué me dice? El grado normal del adjetivo, o sea, no sufre cambios, no va a variar, ¿cierto? Solamente podemos adherirle, cambiar o modificar esta partecita. Yo digo, la niña es hermosa, y yo también puedo decir, la niña es inteligente, ¿cierto o no? O su casa es grande, su casa es pequeña. Entonces, como decimos que el adjetivo es variable, esto puede cambiar, esto también puede cambiar, pero no va a cambiar el sentido de la oración. ¿Está bien? Por eso hablamos de un grado positivo. Vamos a ver, ahí están las dos imágenes que puedo ver ahí en esta diapositiva, sobre todo la niña hermosa y casa grande. Vamos a la otra jovencita señorita que vamos a ver esto sí, el grado comparativo, atentos aquí.
El grado comparativo establece la comparación de igualdad, de inferioridad y superioridad. 3 tipos de comparación: de igualdad, de inferioridad y de superioridad. Fíjate las características. El comparativo de igualdad, ¿cómo se estructura? Para yo tener conocimiento, ¿cómo se debe estructurar? Haya tan, tan, más el adjetivo que yo le voy a decir, y lo que llamamos el enlace o el nexo de comparación. Entonces, se supone que tan es la característica que le voy a dar, ¿cierto o no? A ver, vamos a ver. Su casa es tan grande, mira, su casa, estamos hablando que la casa, ¿cierto? Estamos hablando de un sustantivo, es tan grande como la mía. Ah, ya, estamos hablando de 2 elementos, ¿cierto? Su casa y la mía. Entonces hablamos, ¿qué dice? Son grandes a la vez de los dos. Entonces dice, su casa es tan grande como la mía. Tan, ¿cierto? Acá está tan, más grande, lo que llamamos adjetivo, más como, entonces ya estamos hablando de esta estructura. Fíjate acá, ¿ya? Como, ¿eh? Igual, el segundo ejemplo, este vino es tan bueno como aquel, ¿eh? Igual, de tan bueno como, tan más adjetivo, más como, o sea, la característica más el nexo o auxiliar de comparación. A ver, vamos al comparativo de inferioridad. ¿Qué podemos hablar del comparativo de inferioridad? Fíjate primero, acá dice menos, ¿cierto? Esta es una pequeña formulita. Menos, más, adjetivo, más que. Se supone que voy a comparar, pero de manera inferior, ¿cierto o no? Entonces, debo utilizar primero el menos. Este libro, estamos hablando del libro, ¿cierto? Es menos, es menos. Aquí está el adjetivo de inferioridad. Interesante, vendría a ser la característica, que aquel que tú me diste. Ah, ya, fíjate. Entonces, hablamos de un sustantivo, decimos que es menos. Interesante que, entonces, tiene que agregar este que, porque hay 2 elementos, ¿sí o no? Ya, entonces decimos menos interesante que aquel tú me diste. ¿Listo? Acá, mi sala es menos oscura que la tuya. Siempre debe ir primero el grado de inferioridad. Menos. Esto yo no puedo considerar yo acá. Esto siempre debe ir a, como dice acá, antes del adjetivo. Menos más que. Listo, acá tenemos el comparativo de superioridad. Más adjetivo, más que. ¿Está bien? Más adjetivo, más que. Ejemplos. La comida, estamos hablando de la comida mexicana, ¿sí o no? Listo. Es más picante que la brasileña. Allá ve, fíjate, acá está. Más, tenemos aquí, más adjetivo, más que. Listo, ¿eh? Fíjate, entonces, esa es la estructura. Tienes que fijar la estructura que tiene dicho comparativo de superioridad. Atentos, y acá, mi sala es más grande que la tuya. Sencillo, ¿cierto? Sencillo para entender. Muy bien, jovencitos, nos falta algo más todavía. Lo que podemos hablar ahorita, el grado superlativo. El grado superlativo. ¿Cómo es el grado superlativo? Atentos, aquí está. Dice, los grados superlativos tenemos a 2, ¿cierto? A los absolutos y a los relativos. Atentos. ¿Qué me dice el absoluto? Son usadas palabras como. Ah, profesor, le vamos a agregar, ¿qué cosa? Estos morfemas. El morfema ísimo o ísima, más, muy, o acá también este otro morfema, muy, más adjetivo, o también podemos utilizar sumamente. O sea, cualquiera de estos morfemas podemos agregar en este grado superlativo absoluto. Atentos, por favor. Ísimo, ísima. Muy, más adjetivo. Esta es la estructura.
Pero también podemos reemplazar con sumamente. Extremadamente, también, ¿ve? Extremadamente, más adjetivo. Extraordinariamente, más adjetivo. Requete, archi, ¿cierto o no? Requete, archi. Ah, ya. Esto vendría a ser todo lo que llamamos los morfemas flexivos que nosotros podemos adherir, agregar o añadir a estos adjetivos. Eso por eso dice el grado superlativo, el grado máximo. Ejemplos. Raro, rarísimo. Estamos agregando este morfema de raro, ¿cierto? Rarísimo. Feo, muy feo. Muy feo, ¿eh? Muy feo. Morfema y luego seguidamente por el adjetivo. Alto, sumamente alto. Ah, ya, pues, sumamente. Mira, fíjate, sumamente lo que vamos a utilizar acá, aquí está, y alto vendría a ser lo que decimos el adjetivo. Bien, re bien, ¿sí o no? Re bien, un prefijo de función. Millonario, archimillonario, le estamos agregando igual este morfema, ¿eh? Muy bien, ahora el superlativo relativo, profesor Héctor, ahí está la formulita. El o la, estos dos artículos, el más sustantivo más adjetivo más de. Profesor, en estos dos casos ya no existen dos elementos. Solamente, acá no existe comparación, atentos. En estos dos casos no existe comparación. ¿Está claro? No existe comparación en el grado absoluto y en el grado relativo. No. Solamente vemos de un solo elemento. Por ejemplo, dice, este chico es el joven más inteligente de la clase. ¿Cierto? No se refiere a otro compañero. Está hablando de manera general. Entonces, vamos a decir que este chico es el joven más inteligente de la clase. ¿Cómo es? Acá, él, aquí está, él, ¿sí o no? O puede ser si sería femenino. Más sustantivo, ¿cierto? Más sustantivo. Si yo digo aquí es mucho más, todo esto. Inteligente. Más de, profesor, más esto. Sí, profesor, más esto. De la clase. O sea, ¿hay comparación o no hay comparación? No hay comparación. No hay acción. Entonces, muy bien, aquí puedes tener algunos ejemplitos para que te puedas dar cuenta. Profesor, ¿cómo es la expresión a nivel de todos estos grados? Aquí está el grado positivo, el grado comparativo y el grado superlativo. Estos morfemas yo podría agregar al adjetivo. ¿Está bien, chicos? A ver, si no has entendido, me volverás a preguntar en la clase, en plena clase del Zoom. ¿Está bien? Listo, volveré a explicar. Muy bien, a ver, vamos a ver qué corresponde ahora a este tema, a esta partecita, ¿no? Dentro del tema de los adjetivos. A ver, los adjetivos determinativos. ¿Quiénes lo conforman? Profesor, los demostrativos, los posesivos, los indefinidos, los relativos y también lo que llamamos los interrogativos o exclamativos. Pero estos dos son llamados también, ¿qué cosa? Adjetivos enfáticos, ¿ya? No te olvides. ¿Pero qué me dicen de los demostrativos? ¿Qué indican? Ubicación, proximidad o lejanía. ¿De quién? Del sustantivo. ¿Quiénes lo conforman? Este cuaderno, esa casa, ese alumno. Entonces estoy hablando de un adjetivo demostrativo. Los indefinidos, dice, indican una cantidad imprecisa, ¿cierto? Y lo conforman unos, todo en singular y en plural, tantos, pocos, muchos, algunos, algunas, etcétera, etcétera, ¿ya? Muy bien, los posesivos indican pertenencia de una o de dos, ¿quiénes? Poseedores. Puede ser una, mi cuaderno, ¿cierto? Un poseedor. Nuestros cuadernos, varios poseedores. Ahí tienes que entender, ¿ya? ¿Quiénes lo conforman? Mío, tuyo, suyo, nuestro, nuestro, nuestra. En singular, en plural, en masculino y en femenino. Luego tenemos los relativos. Los relativos hacen referencia al sustantivo. Antecede, también indican pertenencia. Pero ¿cómo, profesor? Cuyo, cuya. Allá, cuyo cuaderno es del alumno tal. Cuyos cuadernos, y en plural, cuyos cuadernos son de los alumnos del preuni. Allá.
Entonces vamos a tener en cuenta que también puede indicar lo que llamamos pertenencia. Antecede siempre al sustantivo. Los interrogativos, ojo, los interrogativos y exclamativos son llamados, nuevamente repito, son llamados también adjetivos enfáticos. ¿Por qué? Porque en este caso voy a utilizar lo que llamamos el signo de interrogación y acá lo que llamamos el signo de admiración. Entonces, los interrogativos, llamados también enfáticos, que expresan pregunta acerca de su naturaleza o cantidad. Y los exclamativos, llamados también enfáticos, que expresan sorpresa, emoción, ¿cierto? Ambos, esa cierta clasificación de qué, cuál, siempre dan tildes, ¿ya? Aquí tilde, qué, cuál, igual acá, ¿no? Cuál, qué, quién. Siempre irán con tilde, porque son preguntas directas. Muy bien, así de fácil pasamos ahora a los adjetivos, a esta diapositiva que corresponde a los ejemplos de cada uno de ellos. A ver acá, los demostrativos, este coche, esa vivienda, aquellas cortinas. Posesivos, mi cuaderno, un solo poseedor, nuestras vidas, varios poseedores, su linterna, uno, ¿cierto? Numerales, 3 viajes, 16 años, quinta marcha. Indefinidos, bastante público, alguna criatura, varios días. Interrogativos, ¿qué año? ¿Cuál vestido? Exclamativos, ¡qué alegría! ¡Cuánto alboroto! Fíjate el énfasis, el tono que le damos a este ejemplito. Relativos, ahora vendrá el chico, cuyo padre llamó ayer. Fíjate acá, es lo que decías. Antes era ¿qué? A este sustantivo. Muy bien, ya lo tienen los ejemplos, tendrás que repasarlo la teoría para pasar a este punto, lo que llamamos los adjetivos numerales. También pertenecen a los determinantes, también. ¿Está bien, chicos? Tenemos a los cardinales, ordinales, partitivos, múltiplos y distributivos. A ver, los cardinales, ¿qué señalan? Dice, cantidad exacta, número entero. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Números enteros. 5 panes, 6 panes, 2 pollos, 3 carros, 5 colegios. Ya. Ordinales, señala orden, puesto, ¿cierto? Segundo puesto, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Lugar. Partitivos, del total, del todo, dividido en partes. Un cuarto, 3 cuartos, medio pollo, etcétera, etcétera. Pero dice, división de la unidad, de todo, en partes iguales o partes distintas, ¿sí o no? Medio pollo, un cuarto de pollo, etc. El múltiplo es la multiplicación de los sustantivos. Puede ser doble queso, triple queso, etc. ¿Ya? Y los distributivos, que siempre van a indicar repartición equitativa. Ambas manos. Profesor, te explico mejor la distributiva. Atentos en esta diapositiva. Todos. A ver, en los cardinales podemos utilizar a estos elementos. En los ordinales igual, ¿cierto? Quinto, décimo, décimo. En los partitivos igual, lo podemos utilizar esto. En los múltiplos igual podemos utilizar, y lo que llamamos los distributivos. Ambos, ceros y cara. Te explico de los distributivos. Atentos a esta diapositiva. Por favor, atentos aquí. A ver, profesor, los distributivos. Atentos. Me dice, los adjetivos son aquellos adjetivos indefinidos que se utilizan cuando se expresa de una manera vaga la distribución de los elementos implicados. Por ejemplo, la primera, cada. La segunda, de más. La tercera, ceros. Y la cuarta, ambos. ¿Cómo, profesor? Cada cual de su bienvenida. Las demás tareas pueden hacerlo allá. Sendos, gemelos resultaron agraciados. Este sendos tiene que pasar a lo que llamamos a las palabras arcaicas, ¿no? Ya está pasando como un término en desuso. ¿Listo? Y en ambos sentidos, a ambas personas. Retirarse en ambos sentidos. A eso se refiere. Entonces, estos elementos corresponden a los adjetivos distributivos. Muy bien. Y aquí vemos las locuciones adjetivales.
les decía en los sustantivos, también existen sustantivos adjetivos, perdón, sustantivos o frases sustantivas, ¿cierto? Aquí en las locuciones adjetivales también viene a ser el conjunto de palabras que funcionen únicamente con el mismo valor y la misma función que un adjetivo. O sea, tiene un concepto unitario. Se entiende con un solo concepto. En la oración desempeña la función de adyacente atributo a la de complemento predicativo. Aquí está. Sano y sano. Profesor, aquí le hemos agregado ¿qué cosa? Una conjunción copulativa. O sea, dos palabras pueden formar lo que llamamos una locución adjetival. A punto de caramelo, a punto del caramelo, ¿sí? Hasta la coronilla. O sea, necesariamente tenemos dos, tres palabras que significa un solo concepto unitario. ¿Listo? Muy bien, chicos. Así fue la parte teórica. Lo he hecho un poquito corrido, creo, pero vuelvo a repasar la teoría y te volveré a explicar en la clase del Zoom. Muy bien, gracias.